Hola, muy buenas. Aquí estamos de vuelta para terminar el tema de Guernica de Picasso y completar lo que veníamos viendo en la anterior parte de esta clase. Bien, antes, en la primera parte estuvimos aproximándonos a lo que era la localidad de Guernica, nos aproximamos a las circunstancias, al contexto histórico de ese momento, el de la guerra civil y el del apoyo de las potencias fascistas o nacionalsocialistas a la causa de Franco con su armamento. Nos aproximamos a las circunstancias del bombardeo y cómo finalmente esta terrible circunstancia, ¿no?, del bombardeo de Guernica, que va a circular por todo el mundo, va a ser una noticia que tenga un impacto realmente impresionante en los medios, ¿no?, de Europa y de América fundamentalmente, pues llegue a oídos y a ojos de Picasso, que estaba, pues, como ya dijimos antes, muy agobiado verdaderamente con saber qué tema iba a plantear o qué tipo de obra iba a plantear para ese famoso pabellón, ¿no?, de la exposición de París, y finalmente encontró la clave. Vamos entonces a continuar en ese momento donde lo dejamos, introduciendo de nuevo la presentación. Bien. Y como digo, aquí no nos quedamos anteriormente, ¿verdad? En esa difusión que va a tener ya el propio día del bombardeo por todo el mundo la noticia de ese terrible, ¿no?, ese terrible ataque a la localidad vasca, sobre todo especialmente impactante por la falta de precedentes y sobre todo por el hecho de que fuera población civil las víctimas, fueran niños, mujeres, ancianos, ¿no?, los que sufrieron verdaderamente, fueron las víctimas mortales y los heridos de ese terrible bombardeo, por no hablar también, lógicamente, de los animales y todos aquellos, ¿no?, el ganado que murió a causa de los incendios y del bombardeo que se produjo en la localidad. Y como comentaba antes, se enciende de repente la bombilla. Picasso, a través de esas noticias, ya tiene la idea genial y se pone, repito, frenéticamente a trabajar en la obra. Aquí tenemos solamente 3 imágenes. Una es curiosa porque se la ve pintando con corbata, aunque creo que ahí no está pintando realmente, ¿no?, aquí arriba a la izquierda, sino que está con un plumero quitándole el polvo a la obra. Pero bueno, vemos ahí trabajando, insisto, fue frenético, una lucha contra el tiempo y también contra sí mismo, porque tenía las ideas a veces parciales, pero no sabía cómo dar forma, ¿no?, cómo encajar todo esto, las piezas de rompecabezas, en este impresionante puzzle que era finalmente el monumental Guernica, ¿no? Y van a ser meses de los cuales tenemos testimonio que van a ser realmente duros para el artista por esa permanente lucha, ¿no?, ya digo, diaria, para intentar montar la obra y tenerla a tiempo y que fuera realmente lo que se esperaba de ella, ¿no?, una obra verdaderamente representativa. Y la verdad es que lo consiguió, porque es un auténtico emblema, ¿no?, sobre el tema de las consecuencias de la guerra, la brutalidad de la guerra y sobre las ventajas de la paz. Tenemos la suerte de conocer prácticamente el proceso, casi día por día, podríamos decirlo, de creación de la obra, ¿no? Por una parte, porque se conservan numerosos bocetos y dibujos. De hecho, Goya iba haciendo sus bocetos y los iba colocando en el panel general para ver qué tal encajaban determinados elementos, determinadas partes. Y, por ejemplo, en el Museo Reina Sofía, cerca del Guernica original, pueden contemplar algunos de estos bocetos, de estos esbozos que él hacía de distintas partes, muy interesantes para ver cómo algunos de ellos fueron evolucionando, ¿no?, y modificándose conforme iba pasando el tiempo. Y sobre todo tenemos un documento excepcional para conocer la evolución del cuadro, que son las fotografías que su compañera en ese momento y amante, ¿no?, la fotografadora, artista y fotografadora Mar, que se encontraba con él en París, va a ir haciendo del proceso diario. Con lo cual ven aquí esta serie de fotografías, solo algunas de las muchas que ella hizo y que permiten ir viendo el proceso de elaboración y sobre todo, como decía antes, con los esbozos, la evolución de las ideas sobre los elementos, sobre las formas, sobre la composición general que va a ir teniendo a lo largo del proceso creativo. Es algo de lo que en cualquier otra obra no disponemos. Solamente a lo mejor con rayos X podemos ver algún tipo de modificación o de arrepentimiento en una obra artística, pero no esta abrumadora documentación
de bocetos, de fotografías que nos permiten estudiar, ¿no?, perfectamente la evolución de la obra. Y aquí una foto del salón principal, el salón de actos, por así decirlo, ¿no?, o terraza, casi pórtico, salón de actos del el pabellón de España en París en el 37, donde vemos la estructura arquitectónica que tenía, muy funcionalista, muy sencilla, ¿no?, muy funcional, la arquitectura del pabellón. Tampoco estábamos para, para mucho gasto en esos momentos críticos, ¿no? Y allá al fondo, a la izquierda, pueden contemplar la ubicación del Guernica. Ubicación que es una de las primeras causas, de las primeras razones que explican sus dimensiones, porque debía ser para ocupar esa pared, y de ahí, insisto, esas dimensiones de casi 8 metros por 3,5 que tiene, que son realmente impresionantes, con el fin de crear un auténtico mural, ¿no?, aunque no fuera un mural pintado sobre la pared, pero sí tuviera esas características de mural adosados ¿no?, a ese muro que le iba a servir de soporte, ¿no? Y aquí una fotografía también de detalle del lugar donde se encontraba ubicado, en ese pabellón, el, el Guernica, ¿no? Aquí delante hay un móvil de Calder, otra de las obras importantes, aunque no era española, pero que también se acompañaron para dar ambiente, ¿no?, a lo que sería esa sala principal o salón de actos del pabellón de la exposición del 37. Y a mí me hace mucha gracia, perdón por el comentario, pero ahí a la izquierda ver a la señora con el cepillo que aparece ahí, que me estoy imaginando perfectamente. En aquel momento el fotógrafo diciendo, por favor, que la señora estaría barriendo para la inauguración. Le dijeron, señora, apártese un momentito, ¿no?, a la izquierda, que vamos a hacer la foto a la habitación y al cuadro, ¿no? Y me hace mucha gracia, al ver esta fotografía, pensar en esas circunstancias, ¿no?, que son como también muy castizas, muy españolas, ¿no? Bien, el cuadro se expone está en ese pabellón a tiempo. Finalmente lo consiguió terminar a tiempo, gracias al tremendo esfuerzo que desarrolló Pablo Picasso, esfuerzo físico casi más que de creatividad. Y, y ahí estuvo hasta que se acabó, lógicamente, la exposición. ¿Y ahora qué, no? Después de la exposición, ¿qué se hacía con el cuadro? Y es que, paradójicamente, esa obra, que además tuvo un gran éxito, fue una repercusión ya en la propia exposición internacional, fue un elemento de gran promoción, ¿no?, de gran impacto. ¿Qué pasa con la obra? Y es que nadie vino a recogerla, ni nadie del gobierno republicano, lógicamente, ni de ningún otro. Así que fue, paradójicamente, la familia, el propio Picasso, ¿no?, y su entorno familiar, los que recogieron, desenrollaron otra vez la enorme tela, ¿no?, del Guernica, y se lo llevaron a casa. Pero bueno, al margen de esta triste despedida, este triste final, ¿no?, de la obra en el pabellón de España, sin embargo, va a tener en los siguientes meses una trayectoria realmente importante, ¿no?, el año y medio siguiente prácticamente, porque el gobierno republicano se dio cuenta del carácter emblemático que esta obra tenía como denuncia, ¿no?, de la brutalidad, de la guerra, de los ataques de los nacionales y de los bombardeos, etcétera, de las acciones que estaba desarrollando. Y por tanto, digamos que el cuadro se va a convertir en un elemento fundamental de todos aquellos actos de propaganda que la República va a realizar en Europa, con el objeto de captar, ¿no?, voluntarios y sobre todo dinero, captar fondos de apoyo al bando republicano durante la Guerra Civil. Y es por eso que cuando se hacen, digamos, campañas propagandísticas, pues se hicieron en varios países europeos, en Bélgica, en Holanda, también en Inglaterra, en varias ocasiones, se llevaron consigo el Guernica, ¿no? El Guernica estuvo presente en muchas de estas actividades, ¿no?, poco propagandísticas en favor de la causa de la República, como elemento emblemático y elemento también de captación, por supuesto, de gente que acudiera a esos actos para poder contemplar la obra de Picasso. Y esto también explica el trasiego que la pobre obra tuvo de un lado para otro, llevando en condiciones no muy buenas, y cómo, lógicamente, fue sufriendo un deterioro. Además, Picasso la hizo en material no muy resistente, es un tipo de soporte de lienzo no de muy buena calidad, porque él pensaba que iba a ser para la exposición y ya está, que no iba a tener una continuidad más allá de lo que fuera
la propia exposición, pero sin embargo, como bien conocemos, ha tenido afortunadamente, ¿no?, una vida mucho más allá de la exposición de París y una trayectoria impresionante. Por tanto, ya digo, el Guernica va a estar en muchos países europeos apoyando la causa de la República y finalmente se lleva a Estados Unidos, ¿no?, donde también, bueno, se intentará lógicamente del mismo modo obtener fondos, ayudas, ¿no?, para la causa española. Ya sabemos que habrá también muchos voluntarios norteamericanos, Hemingway, por ejemplo, el gran escritor, que va a estar ahí presente también durante la guerra civil. Y se lleva a Estados Unidos, pero sin embargo, mientras está en Estados Unidos, termina la guerra civil con el triunfo, como saben, de los nacionales en el 39. Y entonces, ¿qué pasa? Está la obra allí, ¿qué hacen? La traen de vuelta ¿a dónde? Porque lógicamente si esta obra llegara a España, la España nacional sería destruida inmediatamente, no iba a durar nada, ¿no?, cuando llegara aquí, con lo cual se decide llegar a un acuerdo entre la familia de Picasso, ¿no?, el propio Picasso y su familia, digamos, sus intermediarios, ¿no?, para que la obra se quedara en Estados Unidos, ¿no?, se quedara allí, pero de manera temporal, y el acuerdo estipulaba que esa obra estaría en algún museo importante de Norteamérica, en tanto continuara la dictadura en España. Una vez que la dictadura finalizara y hubiera unas condiciones idóneas para que la obra regresara y no sufriera ningún tipo de atentado, ningún tipo de problema, entonces la obra regresaría, ¿no? Y se establece un acuerdo en esas circunstancias. Y es por ello que Estados Unidos, antes firma ese acuerdo y decide que la obra esté, a partir de ese momento, en el MoMA de Nueva York, el Museum of Modern Art de Nueva York, uno de los grandes museos de arte contemporáneo del mundo, donde pues, va a estar durante varias décadas, las que dure la dictadura de Franco en España, estará el museo expuesto allí en Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos a la derecha una imagen donde estaba situado allí en Nueva York, en la sala donde estaba, un poco parecida a la de luego de Reina Sofía, y aquí a la izquierda el momento de la presentación de la obra, cuando se presenta, el día en que se decide, se inaugura, ¿no? Se colocó en el MoMA de Nueva York y se inaugura la presencia de la obra en ese museo. Imagino que ya saben luego la historia posterior, cuando el general Franco muere en el año 75, comienza la transición, ¿no?, política en España, y en los años 80-81, los representantes de cultura, ¿no?, del gobierno español deciden que es un buen momento ya donde se reúnen esas circunstancias que Picasso muere, si no recuerdo mal, en el 72, había fallecido ya una década antes. Se decide cumplir el acuerdo de que el cuadro regresara a España cuando se cumplieran las condiciones de libertades, ¿no?, y de democracia exigibles para que pudiera volver aquí. Tras una serie de contactos y de intercambio, ¿no?, de comunicaciones con el gobierno norteamericano, finalmente se accede a que el cuadro sea devuelto tal como se había establecido en el acuerdo, lo cual fue un acto importante de generosidad, ¿no?, por parte, en este caso, de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Y es por eso que, como creo que saben todos ustedes, regresa en el año 1981 en circunstancias bastante rocambolescas, porque lo embarcaron en un avión donde nadie sabía que iba el Guernica, lógicamente para evitar que hubiera cualquier tipo de acción, posible acción vandálica o posible reacción, lo trajeron casi de incógnito en un avión normal de pasajero, pero embalado como cualquier otro paquete de gran tamaño, ¿no? Lo trajeron para acá y estuvo, en un primer lugar, expuesto en el Casón del Buen Retiro, que es, imagino que conocen, una especie de construcción eh, decimonónica, una construcción neoclásica que se encuentra cerca del Museo del Prado, actualmente es la biblioteca del Museo del Prado, y estuvo allí expuesto durante una década aproximadamente, hasta que en el 92 recorre ese kilómetro que le separa del Museo de Arte Reina Sofía, que es donde actualmente se encuentra y donde todos podemos admirar, como podemos ver en la imagen de abajo ya, esa extraordinaria obra de arte, ¿no? Obra de arte que ya se había convertido en un símbolo, ¿no? No hacía falta esperar a que volviera a España, sino que ya en muchos sentidos era un símbolo de muchas cosas. Por una parte, del nacionalismo, como ven ahí en el texto, ¿no? Nacionalismo vasco frente a la opresión fascista. Aquí tenemos pues algunas obras artísticas, ¿no?, en este caso muy reales, que se hicieron
sobre la situación, ¿no?, de las gentes que sufrieron las consecuencias del bombardeo, ¿no?, sobre todo, como ven, ancianos, mujeres y niños como víctimas fundamentales de esa trágica circunstancia, ¿no? Un emblema, un símbolo universal referido a la brutalidad de la guerra y la paz. Véanse esta extraordinaria versión, ¿no?, con todos los personajes como si fueran esqueletos, ¿no?, de la versión del Guernica, que se encuentra en la periferia de Londres, ¿no? No ya aquí en España, sino en este caso en el Reino Unido, haciendo referencia perfectamente a cómo el Guernica ha trascendido totalmente el ámbito artístico, cultural, incluso el ambiente, o sea, el ámbito puramente nacional, de reivindicación del nacionalismo vasco, para convertirse en un símbolo absolutamente global sobre la brutalidad, sobre las consecuencias terribles que tiene la guerra, ¿no? Y como saben, pues hace 3 años, para conmemorar creo que el 80 aniversario, ¿no?, del bombardeo de Guernica, se estrena en abril de 2017 esta película de Koldo Serra, que está bastante bien. En algunos aspectos le falta un hervor. A mí me parece que la historia sentimental paralela se podía haber planteado de otra manera, pero desde luego las escenas que salen del bombardeo y todo esto está reconstruido perfectamente y está muy bien, un nivel técnico muy, muy elevado, y desde luego es una película muy recomendable para hacerse una idea cabal de lo que sucedió en Guernica aquel fatídico día, ¿no? Y ya digo, es un símbolo verdaderamente universal. Vean aquí el salón de reuniones de la ONU en Nueva York, como el panel fundamental es nada más y nada menos que una reproducción bordada, es un tapiz del Guernica que aparece presidiendo esta sala de reuniones principal, ¿no?, de la ONU en Estados Unidos, ¿no?, lo cual nos dice mucho del carácter de emblema auténtico que ha adquirido la obra de Guernica. Y aquí esta imagen sin palabras, no hace falta ningún comentario, ¿no?, de estas imágenes que a veces aparecen donde se ve pues a un grupo de marines norteamericanos totalmente armados que están entrando al asalto a una casa cuyo frente está decorado con el Guernica, ¿no? Es verdaderamente una imagen absolutamente paradójica que hace que contraste, ¿no?, totalmente el mensaje que tiene la obra con la situación que se está produciendo en ese momento, ¿no?, en esa casa. Bien, hemos hablado de la importancia simbólica del Guernica, la importancia que va a tener a nivel simbólico prácticamente como emblema de lo que serían los movimientos pacifistas, ¿no?, y las reacciones contra los conflictos armados, contra la guerra. Pero vamos a hablar ahora de la trascendencia artística, ¿no? ¿Por qué el Guernica es una obra maestra? Y quizá una de las grandes obras maestras de la historia del arte, ¿no? Y son muchas las razones que se pueden esgrimir, ¿no?, para afianzarlo, desde luego. Y no solo que sea una obra enorme, impresionante, ¿no?, como hemos comentado, sino el hecho, bueno, una circunstancia también curiosa, quiero comentar, es el hecho de que sea en blanco y negro y gris, ¿no?, la obra. Y esto es debido al hecho, parece ser, ya no tenemos ninguna certeza de que sea así, pero de que las primeras imágenes de víctimas que vio Pablo Picasso, como hemos comentado antes, fue en la prensa, en los periódicos. Fotografías en blanco y negro y gris, ¿no? Y es posible que la razón de que el Guernica fuera la obra, ¿no?, la obra artística fuera realizada en blanco y negro y gris, se debe a que la primera inspiración visual que él tuvo vino por el medio de la prensa y ahí lo reproduzca. Y sobre todo por el hecho de que quería evitar, me imagino, la sangre. Es decir, una obra en color donde se expondría la sangre y elementos quizá que fueran excesivamente llamativos, ¿no?, y que hicieran perder quizá la concentración del espectador sobre la idea general del cuadro, detenerse en los detalles, en los colores, para olvidar lo que es el mensaje global de la obra, y es por eso que quizá le diera esos tonos más apagados en gris, evitara esos elementos de color que pudieran ser excesivamente llamativos, y que reproduzca, repito, como decía al principio, esas imágenes, ¿no?, en blanco y negro, que fueron las primeras que él tuvo, a través de las cuales tuvo noticia y conocimiento del bombardeo. Y aquí una curiosa, me ha parecido interesante, ¿no?, introducirla aquí, visión realista de lo que sería el Guernica. Aquí se comprende perfectamente, no voy a detener unos segundos para que puedan ver perfectamente los personajes que aparecen, la mujer con el niño muerto, ¿no?, dramática, la estatua derribada en el suelo, el toro, el caballo, el ave, luego veremos que no es muy fácil de identificar, ¿no?, la lámpara en la parte de arriba
y las víctimas, ¿no? Las personas que huyen, ¿no? Mujeres en este caso, que huyen, que tratan de escapar o que son víctimas del incendio, ¿no? De las bombas incendiarias, que como comentaba en la primera parte, fueron arrojadas junto con las bombas explosivas, ¿no? Bien, creo que es interesante para hacernos una idea de lo que aparece ahí. Bien, ¿cuáles son los elementos? Vamos a intentar tratar de identificar los elementos que aparecen en el cuadro. Bueno, perdón, y antes voy a pasar, olvidaba, porque me he ido a esta parte. Estaba hablando antes de hablar de los distintos componentes, estaba hablando de la importancia verdaderamente de la obra y casi me lo salto, ¿no? Eh, es una obra fundamental porque es una obra que reúne en una misma aspectos de lo que eran las tres principales vanguardias de las primeras décadas del siglo XX en Europa, ¿no? Es una obra, por una parte, cubista, en el sentido de que refleja una serie de figuras, de animales, etcétera, viendo simultáneamente varios puntos de vista de las mismas, tanto de un lado, de frente, de otro lado, es decir, un tipo de representación que plasma simultáneamente varias facetas o varios aspectos de una misma figura, no como la obra naturalista, digamos, una obra tradicional, ¿no? Realista de pintura que muestra un solo punto de vista, sino que muestra simultáneamente varios y por tanto produce una especie de deformación de la figura. Expresionista, en el sentido de que trata de exagerar al máximo los rasgos de dolor, ¿no? Las manifestaciones de dolor de los rostros, de las figuras, hasta el extremo de deformarlas, de que aparecen totalmente deformadas dentro de ese intento de plasmar al máximo el dolor, el sufrimiento que están experimentando por la muerte de la madre que sufre por la muerte de su hijo, o por las personas que están sufriendo el bombardeo, el incendio y que están sufriendo el dolor, ¿no? de las heridas producidas por el bombardeo. Y finalmente surrealista, porque parece, todos los síntomas hacen apuntar a que la obra se desarrolla, la situación se está desarrollando de noche, ¿no? He comentado que el bombardeo fue entre las 3 y las 7 de la tarde, por tanto fue en pleno día, ¿no? Lógicamente el bombardeo se produjo en esa franja, ¿no? del día. Pero sin embargo aquí se representa, y sobre todo debido a la luz sobre la que luego volveremos, a la lámpara, parece que se desarrolla de noche. Y es por eso casi surrealista en el sentido onírico, de que casi está mostrando una especie de pesadilla, un tipo de situación tremenda que se está produciendo por la noche, o que es fruto de nuestro subconsciente o de nuestra imaginación o de nuestro sueño. Es un sueño, ¿no? Que estamos teniendo, una pesadilla que estamos teniendo sobre todo esto, ¿no? Y es esta síntesis de rasgos cubistas, expresionistas y surrealistas los principales valores de la obra artísticos, ¿no? que convergen en la obra de Picasso. Algunos de ustedes dirán, pues yo no la entiendo, no veo lo que pasa, ¿por qué? ¿No? Esa deformación de las figuras, pero insisto, porque Picasso trató de conseguir en esta obra una síntesis de aquellas corrientes, fundamentalmente, como decía antes, de la vanguardia de aquel momento, que se caracterizan, por regla general, por esa deformación o esa alteración de la realidad, dando lugar a unas figuras totalmente diferentes de lo que son los modelos reales, ¿no? Bien. Vuelvo otra vez para indicar cuáles son los temas o los elementos, los motivos que aparecen en la obra de Picasso, ¿no? Por una parte tendríamos una parte importante, un bloque importante, que es el tema de los animales, ¿no? Vemos que hay un toro, ¿no? Bien visible, ¿no? A la derecha, hay un caballo y hay un ave, un pájaro. Creo que ahí se ve, no es demasiado visible, ¿no? Porque está hecho con trazos oscuros sobre fondo gris y por tanto no se aprecia muy bien, pero ahí aparece un ave. Bien, eh, normalmente en la iconografía de Picasso, si tenemos en cuenta grabados y obras de arte anteriores a la realización del Guernica 1937, podemos apreciar que cuando él habla del toro o representa al toro o figura, ¿no? En algún grabado o alguna obra artística el toro, hace referencia a la brutalidad irracional, ¿no? El toro como un animal que cuando ve un trapo rojo o ve a alguien se arroja, ¿no? De una manera sin pensarlo, ¿no? De una manera irracional sobre esa persona o ese objeto con toda su fuerza, con toda su furia, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, pues él normalmente lo asocia en sus obras artísticas al bando nacional, ¿no? Un bando esencialmente militarizado, ¿no? Un bando de carácter procedente fundamentalmente del ejército anterior, ¿no? Al golpe del 36,
y que, por tanto, se caracteriza por esa irracionalidad de cumplir órdenes, ¿no? No son conscientes de lo que están realizando, no tienen en cuenta, ¿no?, las consecuencias, sino que sencillamente cumplen órdenes de sus superiores, ¿no? Y hace, por tanto, referencia posiblemente a esa irracionalidad del bando nacional, de la brutalidad, ¿no?, con que actúa, y esa manera, ¿no?, con que actúa, que posiblemente haga referencia en este caso al propio Toro, ¿no? Y aquí lo vemos en alguna obra anterior, como por ejemplo El sueño y la mentira de Franco, ¿no?, que es una especie de grabado, ¿no?, de grabado calcográfico en plan cómic, ¿no?, que él realiza, donde muestra un poco los engaños de Franco, que llegaron finalmente al conflicto, a la guerra civil, de una manera también bastante hermética, muy expresionista, ¿no?, a través de las figuras de los grabados. Y ahí se ve cómo muestra normalmente a los fascistas, al bando nacional, como un toro que está, ¿no?, en una corrida de toros, está atacando a los caballos y les está desventrando, ¿no?, les está matando a los caballos, que son un símbolo, como veremos ahora, más de libertad, ¿no?, más vinculado, ¿no?, al bando republicano. Y eso es lo que nos lleva a suponer, efectivamente, que el toro se asociaría, por tanto, al bando nacional durante la guerra, ¿no? Sin embargo, como acabo de comentar, a la izquierda aparece el caballo que está herido, tiene como una especie de palo, ¿no?, o de una lanza, un palo clavado, y también como algunas heridas en el resto del cuerpo, como si estuviera sufriendo las consecuencias también del bombardeo. Hombre, por supuesto, los animales son una alusión también a los animales que murieron en el bombardeo, ¿no?, a los animales que estaban estabulados en la ciudad, en la localidad de Guernica, y que sufrieron tanto el bombardeo como el incendio posterior, que sería terrible, ¿no?, tanto para los habitantes como para los animales que había en el pueblo, ¿no? Y entonces ahí se ve el caballo, también el caballo herido, que ya he dicho que en grabados, como el que hemos comentado anteriormente, y en otras imágenes, también hacen referencia al tema de la libertad, al tema de la libertad que él asocia. Él era, como saben, afín al bando republicano, era de ideología comunista, y por tanto él era afín a todo esto y consideraba que el caballo, esa imagen del caballo que corre libre, ¿no?, por el campo, se asocia más bien a la libertad que él vincula al bando al cual pertenecía. También antes olvidé comentar el hecho de que en algunas ocasiones eh, Picasso hizo algún retrato satírico del general Franco y lo reflejaba como un toro, una cabeza de toro también, ¿no? Por esa, repito, esa brutalidad que él asignaba a todo ello, ¿no? Y por último, el tercer animal que aparece en el cuadro es el ave, ese pájaro que aparece ahí. Como vemos, un pájaro difícilmente visible, que está intentando también huir de bombardeo, está intentando volar, pero tiene esa especie de franja blanca que atraviesa el cuerpo, que posiblemente sea algún tipo de herida provocada, ¿no?, por la metralla, por los efectos del bombardeo, y por tanto sería un pájaro herido. No parece difícil sospechar, aunque, insisto, Picasso no dijo nada al respecto, que ese pájaro haga referencia a la paloma, animal que Picasso representó en muchas ocasiones. Hay numerosos carteles, dibujos, la famosa paloma de la paz que vemos aquí abajo, volando con un ramo de olivo en el pico, sobre una serie de armas, ¿no?, en el suelo, como emblema o símbolo de la paz, mientras el sol brilla en la parte de arriba. Fue un emblema realizado por Picasso. Aunque realmente el tema de la paloma de la paz tiene una tradición muy extensa, que se remonta a la Biblia, ¿no?, a la paloma que apareció después del diluvio universal y que trajo el ramo de olivo en el pico, para testimonio de que el diluvio había terminado, y por tanto había vuelto la paz al mundo, al universo, ¿no? Todo había vuelto a la normalidad. Y también el olivo, que es en la cultura clásica, cuando se terminaba una guerra, en símbolo de paz se entregaba una rama de olivo, con lo cual pues también puede hacer referencia a esto. Pero es muy posible, por tanto, que el ave sea la paloma, haciendo referencia a esa paloma, a ese símbolo de la paz, que en este caso, como vemos en la obra del Guernica, es una paz herida, una paz rota, ¿no? Y por tanto, estamos ante un enfrentamiento entre el bando nacional, el toro, el bando republicano, que es el caballo, y la paz entre ellos, la paz que ha sido el equilibrio, ¿no?, que se mantenía durante la República anterior, había sido roto por el enfrentamiento militar. Y he de decir también, interesante, el hecho de que tanto el toro como el caballo están malheridos. Los dos están heridos, con lo cual quiere decir que ahí, en ese momento, no se sabía quién iba a ser el vencedor, lógicamente, de la guerra civil, pero indicando que aquí no hay vencedores ni vencidos, como ya
dijimos en una clase anterior, en una pintura de Goya, ¿verdad? Una pintura negra, no hay vencedores ni vencidos, sino que todos salen verdaderamente heridos y destruidos y perjudicados por los enfrentamientos civiles, ¿no? Con lo cual no tiene ningún sentido embarcarse en este tipo de situaciones, ¿no? En cuanto a la tragedia humana, ya hemos comentado en varias ocasiones el tema de la población civil que resultó muerta o herida, fundamentalmente población civil en el bombardeo, y cómo trata de ser también, trata de simbolizar, ¿no? O expresar de manera sintética las situaciones humanas que se produjeron durante el bombardeo de la localidad. Ya he comentado el hecho de, por una parte, personas que huyen, ¿no? Que corren intentando huir de las bombas, de los efectos de las bombas, personas que piden ayuda en las ventanas, ¿no? Está con el candil que está intentando pedir ayuda, ha quedado atrapada en una casa, y esta otra que es víctima directamente del fuego, de las llamas, de esas bombas incendiarias, ¿no? Situaciones trágicas que alcanzan su culminación con esta imagen, esta figura de la madre que tiene en sus brazos el niño muerto, ¿no? A pesar del carácter cubista y expresionista de la obra, creo que es reconocible, ¿no? Se reconocen perfectamente las, las figuras que aparecen en este caso, y que es una muestra de ese expresionismo. Vean abajo una obra expresionista de Picasso, un grabado, ¿no? O un dibujo donde se ve a esta mujer llorando, donde, como comentaba antes, exagera hasta un límite grotesco, ¿no? La actitud y la forma, ¿no? La morfología del rostro, para acentuar la sensación de dolor, la sensación dramática, que era una corriente, ya digo, artística muy importante de principios del siglo XX, sobre todo en Alemania, y que pues, va a plasmar a través de estas figuras que para intensificar la sensación de dolor, del drama, ¿no? De la situación terrible por la que están atravesando durante las circunstancias del bombardeo. Otro dato interesante, y tengo que ir pasando un poco rápido por circunstancias de tiempo, ya me gustaría poder hablar más largo y tendido de todo esto, es el tema de los restos de la escultura que aparecen en la parte inferior, ¿no? Ven que es una cabeza y una mano, una de ellas sujeta una espada y una flor, ¿no? En la mano, y que no son restos de afortunadamente, de un cuerpo humano, sino de una escultura, de una estatua que parece que no había tal estatua en Guernica, pero que sí hace referencia al hecho de que la guerra no solo destruye personas, destruye vidas, ¿no? Sino que destruye también edificios, destruye monumentos, destruye museos, destruye bibliotecas, destruye la cultura, ¿no? Y es algo que estamos desgraciadamente muy acostumbrados a ver, sobre todo en guerras muy recientes, donde hemos visto arder museos y bibliotecas de una manera absolutamente dramática, ¿no? Y es lo que representa aquí, el hecho de que la guerra no solo acaba con las vidas de muchas personas, sino también que supone un varapalo, destruye buena parte del patrimonio, ¿no? Que es de todos, el patrimonio artístico y cultural y monumental, de todos acaba con todo ello, ¿no? Y también parece que aquí había cierto carácter un poco intencionado de Picasso al hablar de que en tanto la República va a ser un gobierno que en la idealización que él tiene se va a preocupar fundamentalmente por la cultura de las personas, va a intentar la alfabetización, la cultura a través del teatro, recuerden a Federico García Lorca, ¿no? Con su teatro callejero, ese tipo de actividades un poco para fomentar la cultura entre la gente. Sin embargo, es todo lo contrario en el bando fascista, donde tratan en lo posible de evitar la cultura de la gente, porque esa cultura lleva a una formación, lleva a un espíritu crítico que puede poner en cuestión el sistema autoritario que se quiere implantar. Y es por eso que normalmente los gobiernos fascistas están contra la cultura, ¿no? Creo que todos ustedes, todas ustedes tendrán en mente la imagen de los nazis tirando libros al fuego, a las llamas, ¿no? Hay alguna película también, La ladrona de libros, recientemente, que hace referencia a todo esto. Y por tanto, quizá haya alguna referencia al hecho de la defensa que la República hacía de la cultura popular frente a una dictadura que trata todo lo contrario de acabar con ese progreso cultural que se había conseguido anteriormente, ¿no? Y luego el gran misterio de la obra. Bueno, hay muchos misterios, pero uno de ellos es qué hace este elemento aquí, esta especie de lámpara ojo, ¿no? En la parte superior del cuadro, y hay muchas teorías sobre el particular, ¿no? Para unos, aunque ya digo que era Picasso, era comunista y era ateo, quizá sea una referencia a la visión tradicional de Dios, de la divinidad o de la Trinidad, que es un ojo dentro de un triángulo y que por tanto esa especie de lámpara que tiene forma de ojo, que todo lo ve, está haciendo referencia a Dios, ¿no?
pero no es el Dios de la tradición judeocristiana, sino que, como ven, tiene en la pupila una bombilla, lo que parece ser una bombilla. Con lo cual parece ser que está comentando a través de la obra, o está intentando expresar a través de la obra, que frente a la importancia que el Dios judeocristiano, el Dios bíblico tenía en la cultura occidental, sin embargo ahora se está imponiendo sobre esto el Dios de la tecnología. Un Dios cuya pupila es una bombilla, porque está haciendo referencia a que verdaderamente en la actualidad quien tiene el poder tecnológico y por tanto el poder para tener las armas más poderosas, las armas más destructivas, ¿no? El poder militar realmente, como se está demostrando en la actualidad, es quien tiene el poder. Y se ha sustituido al Dios de la Biblia, ¿no? El Dios bueno de la Biblia, por un Dios de la tecnología. Pensemos que estamos a principios del siglo XX todavía, ¿no? Con esta obra, un Dios de la tecnología que se está apoderando y controlando todo, ¿no? Yo siempre digo de broma, al hablar de este detalle, que si Picasso lo hubiera hecho ahora, a principios del siglo XXI, esta obra, en vez de una bombilla, hubiera puesto el signo de arroba en medio del ojo para indicar este dominio ahora es en este caso, de la tecnología informática, ¿no? Y ahora mismo estamos haciendo uso de ella para dar esta clase. Con lo cual ahí están esos posibles significados del ojo, el ojo del dios tecnológico, aunque también digamos que algunos investigadores consideran que por qué no puede ser un flash fotográfico, y que sea, de ahí la bombilla, el hecho de que sea un flash que está lanzando, haciendo una fotografía y una instantánea de lo que está sucediendo en ese momento, y de ahí la sensación que sea totalmente de noche, ¿no? La impresión de que se está desarrollando la escena de noche a través de todo ello. Es también una posibilidad. Bien, pues aquí terminamos ya con el análisis un poco rápido, pero ya ojalá que algún día nos volvamos a encontrar en clase y podamos comentar todo esto con más calma y con más tranquilidad y sobre todo oyendo también sus interpretaciones y sus versiones, ¿no? Para terminar con una sentencia, ¿no? Que me parece muy esclarecedora. Ya digo que Picasso no comentó mucho del significado de la obra, pero sí ha hecho declaraciones como esta, por ejemplo, sobre el tema de la función que debe tener la pintura. Y aquí leemos en este texto, ¿no?, de Picasso, que dice que no, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones, como tradicionalmente se considera, sino que es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. Es decir, que la función de la obra de arte, en este caso, en tiempos de conflicto, en tiempos de crisis, es el de servir de elemento absolutamente propagandístico, no elemento que se suma al esfuerzo de guerra de un determinado bando para intentar conseguir apoyos, en este caso, apoyos, afinidades y apoyos económicos para la causa de la República durante la Guerra Civil. Bueno, y aquí lo dejamos, esta, ya digo, particular visión de la obra del Guernica. Y nada, espero que todos y todas sigan bien y sobre todo que muy pronto acabe toda esta pesadilla y volvamos a encontrarnos cara a cara, directamente unos con otros, porque a mí no me termina de convencer esto de las clases enlatadas, porque no es ni mucho menos lo mismo que poder estar viendo a las personas que te están escuchando. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.